Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogarés.com, que es un despacho de abogados con sede en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está el derecho de familia, es decir, los procedimientos de divorcio, de separación, de custodia, especialmente de custodia compartida, modificación de medidas sobre sentencias anteriores y en general, como decimos, todo tipo de asuntos relacionados con derecho de familia. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar de explicar qué se entiende por una custodia compartida, qué significa custodia compartida. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, lo que queremos en el mismo es aclarar, concretar a qué nos referimos cuando hablamos de custodia compartida. Y para ello, lo primero es que tenemos que decir que cuando un matrimonio o una pareja que tiene hijos decide romper su relación, se tiene que determinar quién va a ser el que se quede con la patria potestad de los hijos por un lado y con otro lado con la custodia de los mismos. Existen diferentes tipos de custodia y uno de ellos es la custodia compartida. Pero para que se nos entienda, ya que genera mucho conflicto, tenemos que decir qué diferencia existe entre patria potestad y custodia, porque no es lo mismo. Entonces eso puede llevar a muchas situaciones de error. La patria potestad se refiere a los derechos y deberes y la representación que los padres tienen respecto de sus hijos. Para que podamos entendernos, es como aquella facultad de decidir y aquella obligación de atender a los hijos en aquellos aspectos que son importantes, en aquellos aspectos de relevancia para el interés de los menores. En cambio, cuando hablamos de custodia, hablamos también del derecho y deber que tienen los padres de cuidar y mantener a sus hijos, pero en los aspectos que no son trascendentales o que no son importantes en lo que es la vida de los hijos. Se refiere más a lo que es el día a día, para que se nos pueda entender, y dicho de una manera a grosso modo, lo que es el día a día de los hijos, lo que es el mantener, cuidar y estar con los hijos en el día a día. Depende de las obligaciones que se puedan incumplir, si son de patria potestad o de custodia, habrá unos procedimientos diferentes para exigirlos y para exigir su cumplimiento. Pues bien, dicho lo anterior, cuando hablamos de custodia compartida, es esa forma de custodia en el cual los padres, de forma igualitaria, con un reparto más o menos idéntico o proporcional del tiempo de estancia con los hijos, se dedican al cuidado del día a día de los hijos. Esto no quiere decir que si se establece una custodia compartida de los hijos, pero haya que tomar una decisión, un aspecto relevante que hace referencia a patria potestad, por ejemplo, el hecho de que nuestro hijo vaya a salir al extranjero a estudiar durante el verano. Pues eso es un tema de patria potestad, no es un tema de custodia. La patria potestad, como hemos dicho antes, se refiere a aquellas decisiones o aspectos relacionados con los hijos que sean de trascendencia, y este ejemplo podría ser uno. Por ejemplo, el cambio de colegio, de pasarlo de un colegio a otro diferente, pues eso es un tema de patria potestad. Sin embargo, cuando hablamos de custodia, hablamos, como hemos dicho, de aspectos del día a día. Por ejemplo, si nuestro hijo va a ir con el colegio a ver un museo en el horario escolar y la profesora o el profesor nos pide una autorización para ir en ese horario de colegio, ir al museo. Eso es un tema de custodia. Eso lo tiene que autorizar el cónyuge que en ese momento tiene la custodia de los hijos. No es necesario pedir permiso al otro cónyuge. ¿Es bueno informarle? Por supuesto. Cuanto más información exista entre ambos progenitores respecto de todas las vicisitudes de los menores, mucho mejor para los menores y por lo tanto sería aconsejable, pero no es obligatorio. Pues bien, la custodia compartida significa que ambos progenitores en el día a día de los menores intervienen de una forma compartida y en el periodo de estancia en el que están con los mismos. Esta custodia compartida, que supone un reparto igualitario del tiempo de estancia de cada progenitor con los menores, significa que durante el periodo de estancia con el menor,
La custodia la ejerce el padre o la madre, dependiendo del periodo, y va a atender todo el día a día del menor en todos los aspectos que implica una custodia, como es alimentación, vestido, educación, deberes, obligaciones, etc. Por lo tanto, a eso nos referimos cuando hablamos de custodia compartida. No estamos hablando de patria potestad. Eso es otra cosa y en todo caso puede que exista una custodia compartida y una patria potestad que también está compartida, que tienen ambos progenitores que decidir. Puede que exista una custodia exclusiva a favor de uno de los progenitores, por ejemplo de la madre o del padre, pero sin embargo exista una patria potestad compartida. Es decir, que en las decisiones importantes decidirán ambos progenitores y en las del día a día decidirá el que tiene atribuida en exclusiva la guarda y custodia. Por lo tanto, esta diferencia es importante a la hora de saber nuestros derechos y obligaciones y nuestra relación con el menor o con los menores de cómo tiene que ser. Pues bien, queremos también decir, para terminar este vídeo, que en nuestro sistema jurídico actual, en nuestra práctica judicial actual, la custodia compartida, como hemos explicado, se entiende por nuestro Tribunal Supremo como el régimen que es el más deseable en los casos de ruptura de pareja, en los casos de ruptura matrimonial. El más deseable porque entiende nuestro Tribunal Supremo que la custodia compartida es lo que más beneficia a los menores. Por lo tanto, en nuestro sistema judicial actual, en la práctica diaria de nuestros tribunales, la custodia compartida se puede considerar como un régimen de carácter general. No obstante, esto no quiere decir que en todos los casos se pueda aplicar una custodia compartida. Dependerá de cada caso en concreto estudiar si el sistema de custodia compartida es lo mejor para los menores. Habrá que analizar cada caso, las posibilidades de los progenitores, su relación anterior con los hijos, para poder valorar si a partir de ahora que existe esa ruptura se podría o no dar una custodia compartida, cómo se llevan los progenitores, si existe buena o mala relación, cuáles son los ingresos y posibilidades económicas de ambos, en fin, atender a toda una serie de elementos que nos lleven a indicar que en ese caso en concreto se puede aplicar una custodia compartida, ya que aunque se considere que debe ser el sistema de custodia que con carácter general se tenga que adoptar en la generalidad de casos, sin embargo puede que en un caso en particular y viéndolo siempre desde el interés del menor, pues no sea el régimen más adecuado, en cuyo caso habría que adoptar otro. Por lo tanto, en definitiva, la custodia compartida se puede definir como un sistema de custodia donde ambos progenitores se reparten el tiempo de estancia con los hijos de forma igualitaria o al menos proporcional, asumiendo en cada periodo de tiempo que están con el menor todas las decisiones del día a día de los menores y además, en el caso de que también la patria potestad sea compartida, debiendo consultar todos los aspectos relevantes e importantes que entran dentro de esa patria potestad con el otro progenitor. Terminamos simplemente diciendo que en nuestro despacho, que como sabéis nos dedicamos de forma específica y como una especialidad de nuestro despacho al derecho de familia, ofrecemos el servicio de primera consulta telefónica gratuita. Pueden llamarnos al teléfono que aparece en el pie de este vídeo y contarnos su caso, que estaremos encantados de atenderle. Y si lo desean, le podríamos hacer llegar un presupuesto gratis y sin compromiso, con el coste que les puede suponer contratarnos a nosotros como abogados para hacernos cargo de su reclamación de custodia compartida o, insistimos, de cualquier asunto relacionado con derecho de familia. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.